Oh sorpresa, nosotros no habíamos comido absolutamente nada, nosotros aguantamos mucha hambre. Manejaba con una mano la moto y con otra disparaba. Y le digo a los papás y a las mamás que pongan cuidado con sus hijos porque no es de tratarlos mal, no es de golpearlos. Me dice y me convida, me dice, vámonos a trabajar. Y yo, para no volver a pasar lo mismo que ya pasé con él en mucho tiempo, yo aproximadamente con 15 años o 16, yo no lo acompaño y él se va, y él se va solo. Cuenta ya después, nosotros esperándolo a él, y llegan las 10 de la noche, las 11, y ya mi mamá se angustia nuevamente y dice, su papá volvió otra vez. Usted no lo acompañó. Y ella me dice a mí, usted no lo acompañó. Y mire, ahí ya se agarró otra vez a beber, a meter droga. Y lógicamente que va a llegar a acabar con nuestras vidas. Pues déjeme decirle que, oh sorpresa, nosotros no habíamos comido absolutamente nada. Nosotros aguantamos mucha hambre. Si comíamos un día, el otro día no comíamos. Si desayunábamos, no almorzábamos. Y si almorzábamos, no comíamos. Si nosotros nos comíamos, si acaso 2 comidas en el día, era mucho. Y ese día nosotros estábamos sin comer y él llega de la calle. Mi hermano pues ya está por allá en otro barrio. Mi hermana también, la mayor, está en otro barrio. Y él llega de la calle de vender la mercancía que mi mamá, ella trabajaba duro, y eso para nosotros también era muy duro. Y ya al tiempo me di cuenta que mi mamá, si ella no hubiera trabajado como trabajó, yo no sería quien sería. Gracias a Dios, le di a él y le doy toda la gloria y la honra porque me cogió en sus manos y estoy con él. Y llega mi papá a las 11 de la noche, como a las 12, nosotros muertos de hambre y nosotros ya listos, como si mi papá ya, si cuando él llegara y si comenzaba a golpear a mi mamá, pues él tenía una pistola, que es una pistola que se usaba antes, que se calentaba y en la punta se calentaba y se ponía roja para los electrodomésticos, para arreglarlos. Era grande. Entonces yo dije, entre mí dije yo, con amargura, con la rabia que yo tenía, que si mi papá venía a maltratar a mi mamá, pues yo iba a coger esa pistola, la iba a calentar y lo iba a matar con esa pistola. Mire lo que llega a ser un padre de familia, siendo borracho, siendo drogadito, violento, con su esposa, con sus hijos. Mire hasta dónde llegan los hijos. ¿A hacer qué? A cometer errores, a ser delincuentes, a ser sicarios. Una cantidad de cosas de que usted, amigo, amiga, hermano, hermana, debemos de qué? Buscar de Dios, que es la única solución que nosotros podemos tener en esta vida. Y llega y toca y resulta que le abrimos, los hermanos cubriendo a mi mamá atrás, le abrimos y a sorpresa que cuando él entra y entonces él comienza a contarnos, y nosotros, mientras que él nos está contando, nosotros miramos a ver si él olía a licor, de pronto venía borracho. No, resulta que a él le había dado un preinfarto en la calle, a eso como de las 11 de la mañana, porque él se fue muy temprano. Por eso nosotros pensábamos que él que había vuelto otra vez al licor y le había dado un preinfarto, y que yo no había ido con él. Pues a mí me dio muy duro. Y resulta que él nos contaba que a él lo recogieron y se lo llevaron para el hospital, pero él allá en el hospital, como a las 10 de la noche, él se quita el suero que tenía, la droga que le están aplicando, y se vuela porque no tenía cómo pagar el hospital. Llega a la casa, ahí ya nos lleva comida porque no habíamos comido, comemos, él se acuesta con mi madre, pues en la otra
habitación y como a las 4 horas aproximadamente, mi mamá se levanta corriendo, gritando y dice que mi papá se estaba muriendo. Y nosotros llegamos allá como a las 5 de la mañana, pues llegamos allá a la alcoba y sí, él estaba allá dándole como un ataque, y llamamos rápidamente a mi hermano, que el mayor de la policía. Llega mi hermano, pues se demoró por ahí unos 20 minutos mientras que él llegaba. Pues nosotros no sabemos qué hacer. Llegó él, lo coge a mi papá de los brazos. Él venía con el uniforme de la policía, lo coge de los brazos. Cuando él va a salir a la calle para el carro, cogido de los brazos de él, cuando la persona, como ya cuando muere, entonces como que el peso es como mayor, el peso es mayor, y él se cae de rodillas, el hermano mío, porque él le pesó y se rompe todo el uniforme de la policía, pero así lo pone en el carro, en la ambulancia, se lleva al hospital, que el hospital quedaba ahí cerquita. Yo fui, quedaba ahí cerquita, y resulta que cuando entramos los médicos dijeron que ya no había nada que hacer, ya había acabado de fallecer a los 54 años de edad. Mi mamá en ese antes tenía 44 años de edad. Y ya mi hermano, como era en la ley, le dijo a los doctores que no le hicieran nada, que no lo rajaran, que no le hicieran ninguna autopsia, porque ya ellos habían dicho que se había muerto, y le colocaron ahí que se murió de un infarto. Al llevarlo para la casa, nuevamente lo llevamos, y mi hermano pues llamó a la funeraria para que lo prepararan en la casa, y mandaron primero la caja, el ataúd, lo mandaron, y pues lógicamente que toda la familia que estábamos ahí lo colocamos a él en la caja, o lo colocamos, sí, porque yo ya tenía mis 15 años, lo colocamos ahí, pero hubo algo que pasó inesperadamente, inauditamente, digo yo, que una persona cuando se muere, una persona cuando ya el espíritu sale, pues una persona se pone tiesa y se pone fría. Una persona no muere. Yo creo que por ahí media hora, 45 minutos ya la persona debe estar así. Y está en el ataúd. A él no lo habían arreglado, no le habían echado nada, porque no habían venido de la funeraria. Y mi mamá se arrima con una hermana, cuentan ellas después, se arriman al ataúd, lo abren. Mi mamá le coge la mano para despedirse de él, porque ya los de la funeraria habían llegado, estaban afuera, que lo iban a preparar. Mi mamá lo coge, y resulta que mi mamá cuenta después, porque ella se quedó muda, él le aprieta la mano a mi mamá, y al apretarle la mano a ella, mi mamá se retira, y mi hermana la tiene que coger, porque mi mamá se va a caer al piso. Entonces se salen, porque los de la funeraria dijeron: salgan, que vamos a preparar al Señor. Y mamá se quedó muda, no pudo hablar, ni siquiera le pudo contar a mi hermana. Y resulta que cuando a él ya lo preparan, le echan el formol, ahí sí, a los media hora o 40 minutos se puso frío y tieso. A los 3 días de haberlo enterrado, yo tengo un sueño que él me decía: hijo, me enterraron vivo. Hijo, yo no estaba muerto. Cuando yo le cuento a mi mamá el sueño, mi mamá, y cuando yo le cuento a ella ese sueño, mi mamá ya comienza a llorar y comienza a decir que no puede ser. No puede ser. A mi papá, en el tiempo que nosotros averiguamos qué era que él le había dado un ataque de catalesia, que eso le da de 1000 a una persona. La catalesia es, los médicos dicen, está muerta, pero hay personas que en realidad les puede durar 12 horas, le puede durar, y resulta que nosotros llegamos a la conclusión que a él le había un ataque de catalesia, y hay muchas personas que saben de qué yo estoy hablando. Lo enterramos, y ya mi hermano
el mayor que está en la policía, se vuelve uno de los peores sicarios que pueden haber existido en este valle, en Cali Valle, Colombia. A mi hermano comienzan a contratarlo todos los de la policía a que matara los delincuentes que estuvieran robando, o bueno, todas esas cosas que ellos manejan allá. A él le decían mano sola. A mi hermano manejaba con una mano la moto y con otra disparaba. Una ocasión, el hermano mío, él llega y tiene los mismos espíritus inmundos que mi papá tenía. Por eso la palabra de Dios dice que esto llega hasta la tercera y cuarta generación, y mi hermano llega y toma o también entran los espíritus a él, porque la palabra es clara. Si la palabra de Dios me dice que los pecados de los padres los llevarán hasta la tercera y cuarta generación, estamos tomando que ahí es donde me entra a mí el espíritu del alcoholismo. Comienza mi hermano, tomaba prácticamente todos los días y yo tomaba con él todos los días. Y ahí entra en mi vida el espíritu de alcoholismo. Y mi hermano, ya viendo en mi mamá que mi hermano se había vuelto, en pocos meses que mi papá muere, se había vuelto la escoria y lo peor de este país, de esta ciudad. Mi mamá no aguanta y le da el tercer derrame cerebral a los 44 años de edad. Como a los 9 meses de haberse muerto mi papá, se lleva para el hospital. Ella alcanza a permanecer 2 o 3 días en el hospital y nos llaman a todos, especialmente a mi hermano el mayor. Los llaman y ellos van. ¿Qué había pasado con mi mamá? Pues mi mamá había muerto y mi hermana se había ido con él. Una de mi hermana se había ido con mi hermano, y resulta que cuando le dijeron que mi mamá había muerto, mi hermano iba a defundar el arma de dotación, a pegarse un tiro, pero le damos gracias a Dios que estaba mi hermana y estaba el cuñado y no lo dejaron que se matara. Ahí ya mi mamá muere, yo teniendo 16 años de edad. Ya cuando ella muere, yo había conocido a una muchacha de 13 años, y ahí yo me detengo un momento y le digo a los papás y a las mamás que pongan cuidado con sus hijos, porque no es de tratarlos mal, no es de golpearlos, no es de estrujarlos, sino saberles hablar y hablarles conforme a la palabra de Dios. Porque, y ustedes jóvenes que me están escuchando, no se apresuren a conseguir novia, mujeres, porque los fornicarios, los adúlteros tampoco van al reino de Dios. Tenemos que esperar en Dios para que Dios nos muestre a esa persona idónea y casarnos. Y cuando ya nos casemos es hasta que la muerte nos separe. Por eso cometemos tantos errores, por eso hay mucha gente que se ha ido para el infierno. ¿Por qué? Porque muchachos jóvenes no le hacen caso a los papás, o quizás no buscan de Dios y se están enamorando de 13, 14 años, 15 años, y ahí está el gran error. Yo conozco a una muchacha